Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En este tutorial les voy a explicar cómo hago yo para tejer este estilo de zapato. Les voy a explicar cómo podemos hacer para incorporar la plantilla a la suela. Comenzamos siempre por el centro del talón para hacer un pespunte, luego unas vuelticas de contorno, pasamos después a hacer la capellada y les explico a qué distancia podemos hacer estas tres líneas para que me queden de esta manera. Seguidamente pasamos a la parte del talón y culminamos este zapato con una vuelta de punto deslizado. Así es que bueno, a continuación te voy a decir cuáles son esos materiales que vamos a emplear y me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal y de esa manera estás apoyando mi contenido. Si quieres dejarme algún comentario, allí en la descripción del video están mis redes sociales y también si deseas pasarme la fotico del trabajo que tú realices. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos todos y recuerda apoyar mi contenido suscribiéndote al canal. Los materiales que vamos a emplear para hacer este estilo de zapato son los siguientes. Un par de suela que debe estar perforada con su respectiva plantilla, hilo de nylon de aproximadamente 1 o 2 milímetros de grosor, 100 gramos del color principal y 25 gramos del color con el que van a combinar, cinta métrica, 3 separadores de puntos, una aguja Canva que me sirve para esconder el hilo o aguja con el ojo grande, tijeras y la aguja que sea acorde al grosor del hilo. Yo estoy trabajando con una del 225. Comenzamos. Vamos a iniciar haciendo el pespunte en la plantilla. Introducimos aguja, tomamos el hilo y vamos a ir haciendo 2 medio puntos en cada una de las perforaciones. Este paso lo van a hacer en caso de que quieran incorporar la plantilla a la suela. Si no, obvian este paso, es decir, no lo realizan en caso de que vayan a colocar la plantilla separada. Entonces, como están viendo, yo estoy haciendo 2 medio puntos en cada uno de los orificios, es decir, introduzco aguja, tomo hilo, saco, teniendo 2 gasitas en la aguja, cierro y repito el procedimiento así en cada uno de los orificios. Al terminar de dar esta vuelta, cortamos el hilo y lo escondemos muy bien y continúo con el siguiente paso. Luego del pespunte en la plantilla, vamos a comenzar con el pespunte en la suela y lo hacemos lo más centrado que podamos en el talón y realizamos el mismo procedimiento, es decir, 2 medio puntos en cada uno de los orificios, teniendo la precaución de llevar este extremo entre los puntos. Bien, cerramos acá y repito, introduzco, tomo hilo con la aguja, saco y cierro. Vuelvo al siguiente orificio, introduzco teniendo la precaución de llevar entre los puntos, saco y cierro. Repito en el mismo orificio 2 medio puntos de esta manera. Voy al siguiente orificio, introduzco, tomo hilo, saco y cierro. Introduzco, tomo hilo, saco y cierro. Así por todo el contorno. No me vayan a cortar el hilo apenas hayan terminado. Sin cortar el hilo ya les indico lo que sigue. Ya hice el pespunte por toda la suela. Vamos ahora, nos incorporamos en el primer punto que hicimos, tomamos hilo y hacemos punto deslizado para cerrar la vuelta. Colocamos ahora la plantilla y nos vamos a ayudar con una gomita que siempre se me olvida decirles en los materiales que debemos tener una gomita que nos ayude a sujetar para que no se nos esté corriendo. Y vamos a unir plantilla con suela de la siguiente manera. A mí me gusta tomar una hebra de la suela y la hebra completa de la plantilla. No importa que no coincidan los puntos, que esa pregunta siempre me la hacen. Donde les caiga, ¿por qué? Porque después hacemos una vuelta de contar. Entonces no es necesario que coincidan los puntos de la suela con la plantilla. Vamos haciendo esto que me ven por todo el contorno, de modo que inclusive podemos colocar hasta 2 punticos en un mismo espacio si vemos que es muy grande esa separación entre esos 2 puntos. Y así vamos a ir haciendo por todo el borde hasta que quede perfectamente unido la plantilla a la suela, como lo están viendo acá.
Terminando de unir plantilla con suela, hacemos punto deslizado. Y ahora vamos a tomar la cinta métrica, vamos a colocarla de un extremo al otro. En mi caso me da 24 y justo donde nos dé la mitad, que en mi caso van a ser 12, cada quien con la suela que tenga, ¿verdad? Vamos a colocar las gasitas. En este caso la puse muy allá, sería acá. Bien, entonces colocamos los separadores de puntos justo donde me dé la mitad de esa medida que tiene de un extremo al otro. A mí me dio 24, entonces donde me dé 12 voy a colocar dos separadores de puntos y en el medio también. Y para el caso de la vuelta de contar vamos a tejerla hacia el lado derecho. Debemos tener en la parte de talón, es decir, desde acá hasta donde está la primera marca, 32 puntos. Y en la parte delantera, que denominamos capellada, debemos tener la cantidad de puntos según la talla que yo estoy tejiendo o que cada una de ustedes esté tejiendo. Yo estoy tejiendo la talla 38, por eso desde acá hasta acá deben de haber 38 y un estándar para todas las tallas desde la 35 hasta la 39, que serían 32. Entonces 32 en cada uno de los lados del talón y en cada uno de los lados de la capellada la cantidad de puntos según la talla que están tejiendo. Lo vamos a tejer hacia la derecha, por lo tanto giramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a contar esa cantidad de puntos que tenemos, ¿verdad? Se cuenta punto por punto cuántos puntos tenemos. Si no tenemos la cantidad que necesitamos, aumentamos. Si nos falta, aumentamos. Es decir, colocar 2 puntos en el mismo espacio y siempre lo hacemos separado. Si me falta aumentar 4, por ejemplo, aumento una vez, aumento otra vez, aumento otra vez. Bien, así hasta que en ese talón me dé 32. Si tengo que disminuir, tomo un punto, no lo cierro, tomo el siguiente y lo convierto en uno solo. Así es la forma de disminuir. Es decir, aumentamos o disminuimos según nuestra necesidad. Lo importante es que tengamos 32, la cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo, cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo y 32. Y la vamos a tejer en esta dirección. Cuando ya tenga esa vuelta, regreso. Ya voy terminando la vuelta de contar según les indiqué. Lo que vamos a hacer ahora es cerrarla con un punto deslizado. Bien, una vez que terminamos esta vuelta, podemos girar de esta manera y comenzar a tejer una vuelta de punto sobre punto hacia el lado izquierdo. Podemos quitar ya los marcadores y cuando les digo hacia el lado izquierdo es hacia acá. Como ven, yo hice el giro para poder trabajar y tan sencillo como hacer punto por punto, es decir, introducir aguja, tomar hilo, sacar y cerrar, y así nos vamos a ir por cada uno de los puntos que se nos presenta de esta manera. Introduzco, tomo hilo, saco y cierro por todo el contorno. Terminando esta vuelta, procedemos a cerrarle, es decir, introduzco aguja por el primer punto donde inició, paso, saco, deslizo. Dejo así aproximadamente unos 8-10 centímetros, cortamos hilo y vamos a iniciar a hacer la capellada o parte delantera. Para tejer la parte delantera o capellada nos vamos con nuestras manos de esta manera y ubicamos ese punto que se encuentra justo en el centro. Una vez que ubicamos ese punto que está en el centro, contamos hacia el lado izquierdo 1, 2, 3 y 4. Introducimos aguja. ¡Ay! Casi se me cae. Giramos y comenzamos. Pasamos acá. Cerramos de esta manera. Colocamos un separador o un marcador de puntos y vamos a tejer 8 medio puntos, es decir, introducimos aguja, tomamos hilo, sacamos y cerramos 1, 2, así hasta tener 8.
luego 2 puntos deslizados, es decir, en el punto que sigue introducimos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Ya con esto hice un deslizado, voy a hacer el segundo deslizado y colocamos un separador de puntos. Con esto estoy indicando que aquí comenzó la vuelta y aquí terminó la vuelta, es decir, cada vez que nosotros terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, giramos y cada vez que iniciemos una vuelta vamos a hacerlo en el tercer punto, es decir, si nosotros estamos acá, ahí se ve perfectamente cuál es el tercer punto y siempre voy a colocar la hebra en esta posición. Como les estoy diciendo que vamos a comenzar en el tercer punto, lo vamos a hacer acá. Y voy a irlos contando. Recuerden que había empezado con 8. Estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y como debo llegar hasta donde está el marcador, allí me da el punto número 9. Bien, como ven, me salió un punto adicional porque yo había comenzado con 8 puntos. Ya podemos quitar el separador y de acuerdo a lo que yo les había comentado, cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados. Los puntos deslizados de este lado los vamos a hacer pasando la aguja por fuera, la introducimos, tomamos hilo, sacamos, giramos el ganchito de la aguja para poder deslizar. El secretico de esto es la tensión que hacemos con este hilo. No podemos dejar ese hilo suelto porque si no, no vamos a poder darle tensión cuando vayamos a tomar ese deslizado. Me falta un deslizado porque solamente hice uno. Entonces vamos, introduzco, paso, saco, giro el ganchito de la aguja y les voy a hacer, vean cómo yo hago tensión aquí para poder hacer ese deslizado. Hago énfasis en esto porque es de las cosas que más les cuesta hacer esos 2 deslizados de ese lado. Bien, una vez que hicimos esos 2 deslizados, giramos, vamos a comenzar otra vuelta. Perdón, acá donde hice el segundo deslizado voy a colocar el marcador para que siempre tengan presente dónde estamos comenzando y dónde terminamos la vuelta. Empiezo en el tercer punto, sería acá. Esta vez los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy con el 8, voy con el punto número 9. Ay, se me salieron estos dos. Perdón, se me zafó este, el 8. Este sería el número 9. Y donde está el marcador de puntos sería el número 10, acá. Quería hacerlo en que me vieran para que se den cuenta de que cada vez en cada vuelta nos va saliendo un punto de más. Terminada esta vuelta, ¿qué vamos a hacer? Los 2 puntos deslizados, como lo debemos hacer cada vez que terminemos una vuelta. Acá entonces introduzco, tomo, paso y deslizo. Vuelvo otra vez con el segundo deslizado, sacar y deslizar. Justo que ponga el segundo deslizado, que teja el segundo deslizado, coloco el marcador de puntos. Bien, y así de esta forma me va a ir creciendo
esta capellada siempre saliendo un punto de más en cada vuelta. Bien, a manera de recuento, recordemos que debemos iniciar en el centro, contamos 4, a partir de allí hacemos un nudo de inicio, colocamos marcador y comenzamos a tejer un medio punto en cada espacio, luego 2 puntos deslizados porque estamos finalizando la vuelta, giramos y comenzamos en el tercer punto y vamos tejiendo hasta donde me consiga el separador. Una vez que llegue al separador, tejo 2 puntos deslizados, giro y comienzo en el tercer punto. Así, de esta manera, con este método de 2 puntos deslizados al finalizar la vuelta y comenzar cada vuelta en el tercer punto, siempre nos va saliendo un punto más, que es lo que necesitamos para que esta capellada vaya creciendo. Como pudieron ver, yo comencé con 8 puntos, luego cuando trabajé de regreso me dio 9 y ahorita me acaba de dar 10. Siempre me va a ir saliendo un punto más. Cuando estemos trabajando de este lado, siempre me va a dar número par y de este lado me va a dar número impar. Necesito que lleguen a 40 puntos. Cuando a ustedes en la capellada les dé 40 acá, vengo para explicarles cómo vamos a incorporar estas 3 líneas. Si en caso de que ustedes se levanten de tejer el zapato y pierdan la cuenta, quiero que sepan que estas líneas que nosotros vemos acá es el resultado de una vuelta de ir y de venir. Es decir, hacia allá fue aumentando un punto, hacia acá otro punto. Si yo comencé con 8, al terminar estas 2 vueltas debo tener 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 puntos. Es decir, al llegar acá, cuando yo vaya por allí, regreso para explicarles qué cantidad debemos dejar y qué puntada vamos a emplear para hacer estas 3 líneas. Nos vemos allí. Ya llegué hasta los 40 puntos, como les comenté, y voy a dar las indicaciones para comenzar a hacer la primera línea. Bien, llegamos a 40, hacemos los 2 puntos deslizados que corresponden, 1 y 2. Giramos y comenzamos en el tercero como siempre, en el tercero, y vamos a tejer 12 medio puntos. Aquí sería el primero, así hasta tejer 12. Y antes de cerrar el punto número 12 es el momento en que nos vamos a incorporar con el hilo de contraste. Es decir, ese punto número 12 lo cerramos con el hilo de contraste. Y tejemos 18 medio puntos, teniendo la precaución de dejar cierta cantidad allí. Ajustamos el hilo rojo y tejemos los 18 puntos en color beige. ¿Sí? Acá. 1, así hasta tejer 18. 2, 3. Acá tengo el punto número 18 y antes de cerrarlo pasamos ese de color beige y cerramos ese punto 18 con el color principal. Acá cerramos con el color principal, ¿ok? Dejamos ese hilo beige en espera y seguimos tejiendo, y si todo está correcto, acá nos deberían de dar 11 puntos y hacemos los 2 puntos deslizados. Iniciamos como siempre la vuelta en el tercer punto, ¿ok? Hasta llegar al tono de contraste. Acá me falta el último punto rojo. Antes de cerrarlo, dejo el rojo en espera y me incorporo con el color de contraste. Es decir, que siempre el punto antes de empezar el color de contraste lo cerramos con ese mismo color. Y en vez de hacer medio punto convencional, vamos a hacer una puntada que se llama medio punto doble. Es decir, en vez de hacerlo en el punto que corresponde, lo tejemos más abajo.
Así vamos a tejer estos 18 puntos. Al tener ese punto 18, antes de cerrarlos, dejamos el beige en espera. Ese sí lo dejamos allí. Y comenzamos, cerramos ese último punto con el que nos vamos a incorporar y tejemos los puntos que corresponden. Si todo está bien, acá deberíamos tener 13 puntos en color rojo. Entonces hacemos los 13 puntos y los 2 puntos deslizados que corresponden. Ya hice los 2 puntos deslizados y en este caso sí vamos a hacer una vuelta normal de ida y de regreso. Dejamos este hilo allí, ¿ok? Debemos tener algo como esto. Vamos ahora a trabajar la segunda línea. Para el caso de la segunda línea vamos a tejer 16 medio puntos rojos, como siempre, empezando en el tercer punto. Acá llevo 16, como les comenté, pero antes de cerrar ese punto 16, lo vamos a cerrar con el color de contraste. Bien, lo cierro, ajusto y voy a tejer un total de 14 puntos acá de color beige o de color de contraste. Y empiezo 1, 2, así hasta tener 14, llevando este hilo entre los puntos. Y antes de cerrar ese punto 14, llevamos el beige, lo dejamos en espera y cerramos ese punto 14 con el color principal y seguimos tejiendo. Si todo está bien, acá debemos tener 15 puntos. Tejí esos 15 puntos en color rojo, hago los 2 puntos deslizados, 1, 2, giro y tejo acá un total de 15 puntos rojos, siempre empezando en el tercero. Tejo 15. Y antes de cerrar el número 15, tomo el color beige, lo cierro y ahora sí voy llevando el rojo y voy tejiendo los puntos en beige, que en este caso estamos trabajando con 14 puntos beige y como les dije, vamos a hacer el medio punto acá abajo y vamos a tejer 14, 1, 2 y antes de cerrar el punto número 14 dejamos el beige en espera y cerramos con el color rojo. Cerramos así con el color rojo. Y si todo está bien, acá vamos a tejer un total de 17 puntos de color rojo. Dejamos el beige ahí en espera y comenzamos así. Hacemos entonces, tejemos estos 17, 2 puntos deslizados y tejemos una vuelta sin combinación y otra vuelta sin combinación en color rojo. Así deberíamos ir. Vamos ahora a trabajar la tercera y última línea. Entonces, iniciamos tejiendo como siempre en el tercer punto y vamos a tejer 20 medio puntos rojos, ¿ok? Comenzando en el tercero. Antes de cerrar ese punto 20, tomamos el color beige y cerramos ese punto 20. Ajustamos acá y vamos a tejer un total de 10 puntos beige, teniendo la previsión de ir llevando el rojo. Digo 1, 2, así para un total de 10 puntos beige. Antes de cerrar el punto 10, dejo el beige en espera y cierro ese punto con el color rojo. ¿Okay? Hacemos el ajuste acá pertinente. Y si todo está bien, acá deberíamos tener 19 puntos de color rojo. ¿Ok? Comenzamos acá. Y vamos a tejer esos 19 puntos de color rojo. Hacemos 2 deslizados.
Comenzamos como siempre en el tercer punto y vamos a tejer 19 puntos rojos. Ya tejí uno, así hasta tener un total de 19. Antes de cerrar el punto 19, lo hago con el color beige. ¿Ok? Y tejo los 10 puntos que corresponden acá como lo venimos haciendo, cuidando de llevar el rojo entre los puntos. 1, 2, así hasta tejer 10. Antes de cerrar el punto número 10, dejo el color beige en espera, lo cierro y si todo está bien, acá debemos tener 21 puntos de color rojo. Ya tejí los 21, vamos a hacer los 2 puntos deslizados y hacemos una vuelta de ir y venir. Cuando hagamos estas vueltas vamos a tener la previsión de llevarnos este hilo entre los puntos y así poder esconderlo. Es decir, cuando vengamos en esta vuelta lo que vamos a hacer es una forma de ir escondiendo el hilo que nos queda allí para poder cortarlo. Lo vamos llevando entre los puntos de esta manera. Así. Cuando ya lo llevamos hasta esos puntos, jalamos un poquito y ya lo podemos cortar. Y terminamos acá esta vuelta y nos venimos de regreso. Terminamos esta vuelta, entonces jalamos acá y podemos cortar el hilo. ¿Okay? Con esto terminamos la capellada o parte delantera. Voy a subir un poquito más para que se pueda apreciar mejor y terminamos esas 3 líneas que le dan bastante vistosidad al calzado. Vamos ahora con la parte del talón. Para tejer la parte del talón, a partir del centro de donde cortamos hilo, vamos a contar 10 puntos y colocamos una marca. Y de este lado hacemos lo mismo, contamos 10 puntos y colocamos una marca. Y vamos a comenzar a tejer de la siguiente manera. Quito la marquita, introduzco la aguja, comienzo a tejer teniendo la previsión de llevar este hilito. ¿Ok? Inicio acá, vuelvo a colocar el marcador para saber que allí inicié la vuelta. ¿Ok? Ajusto y voy tejiendo punto por punto hasta llegar a la otra marca. Estoy llegando donde tengo la marca, la quito y tejo allí el punto que corresponde. Ay, este se está metiendo. Ok, giro. Vamos a colocar la marca. Ok, sí vamos a girar, pero ahorita vamos a colocar el separador que me indica que hasta ahí llegó la vuelta. Ok, ahora entonces giro y cada vez que yo vaya a iniciar una vuelta acá en el talón, voy a hacerlo en la vuelta que le sigue a la aguja. Si terminé la vuelta aquí, voy a iniciar es acá y voy a tejer hasta donde está esta marca. En esta ocasión voy a aprovechar de ir llevando este hilo que está en el centro. Entonces, cuando estamos en el talón, iniciamos la vuelta en el punto que le sigue a la aguja. Con esto voy en la segunda vuelta, aún no he terminado, este es el penúltimo. Y el último donde está el separador. Bien, voy llevando este hilo que me quedó del centro. Y la otra condición que vamos a tomar en cuenta es que cada vez que terminemos una vuelta vamos a avanzar tejiendo 2 puntos, es decir, 1 y 2.
y coloco el separador que me va a indicar que hasta ahí llegó esta vuelta. Giro, voy a comenzar la tercera vuelta y como les comenté, cada vez que inicie una vuelta lo voy a hacer en el punto que le sigue a la aguja. No lo voy a hacer en esto, ya va, voy a retirar un poquito porque se distorsiona. No lo voy a hacer en esta, sino en esta. Entonces las dos condiciones son, al iniciar una vuelta lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja. Y al finalizar una vuelta, tejo 2 puntos después de ese último punto de la vuelta que estoy haciendo. Eso con la idea de que vayamos avanzando, son esos 2 puntos. Y el hecho de que nosotros comencemos la vuelta en el punto que le sigue a la aguja, eso es para que nos dé cierta inclinación, que es una condición normal que tienen nuestros pies. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer por un total de 8 vueltas. Como les dije, yo en este momento estoy haciendo mi vuelta número 3. Terminando vuelta número 3, ¿verdad? Y como este era el último, vieron que quité la gasilla. Después del último voy a tejer 2, es decir, 1 y 2. Vuelvo a colocar el marcador, giro, voy a comenzar la cuarta vuelta en el punto que le sigue al aguja y así voy a seguir durante 8 vueltas, es decir, al terminar una vuelta después del último tejo 2 y al iniciar una vuelta lo hago en el punto que le sigue a la aguja por un total de 8 vueltas. Yo voy haciendo mi vuelta número 4. Hasta acá tengo esas 8 vueltas que les comenté. Ahora vamos a seguir hasta acá, hasta donde está la capellada. Seguimos tejiendo de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, pero acá en la capellada. Acá 1 y en el que sigue otro punto deslizado. Giramos, comenzamos en el tercer punto y vamos tejiendo así hasta llegar al lado opuesto. Al llegar a este lado, igualmente vamos a hacer 2 puntos deslizados teniendo la previsión de esta hebra que tenemos por acá. La sujetamos, pasamos aguja, tomamos hilo, lo sacamos, voy a repetir acá, lo sacamos, deslizamos, ¿ok? Que no quiero parar la grabación, ya va. Otra vez. Sujeto, introduzco aguja, tomo hilo, lo saco y deslizo. Bien, ya hice el primer deslizado. Sujeto acá con precaución y voy al siguiente punto y voy con el segundo deslizado. Paso, saco, deslizo, giro y comienzo en el tercer punto, teniendo la previsión de llevar ese hilito que tengo allí entre los puntos. Terminé mi primera vuelta, estoy haciendo la segunda vuelta. Esto también lo vamos a hacer por un total de 8 vueltas, es decir, cada vez que lleguemos a la capellada vamos a hacer 2 puntos deslizados, giramos y empezamos en el tercero. Al llegar al otro lado repetimos el procedimiento, 2 puntos deslizados, girar y empezar en el tercer punto. Por 8 vueltas, ya hice una, voy por mi segunda vuelta completa. Ya terminé las vueltas. Bien, ahora vamos a ir hacia la parte delantera o capellada y vamos a hacer el mismo punto que trabajamos acá, que es medio punto doble, es decir,
Vamos a trabajar, en vez de hacer el punto acá, lo vamos a hacer acá, de esta manera. Así nos vamos a ir hasta este lado de la capellada, ¿ok? De lado a lado de la capellada, de esta forma. Luego de haber hecho medio punto doble en la capellada, vamos a ir a una parte muy importante, que es hacer punto deslizado en el talón. Pero este lo vamos a hacer muy suave. El punto deslizado es el único punto que no estira. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo en el talón porque eso hace que el zapato no se salga. Entonces introducimos y deslizamos. Lo vamos a hacer muy suave, ya que como este zapato quedó con la capellada tan larga, ¿verdad? Entonces, para que entre con mucha facilidad. Y vamos a hacer este punto deslizado, como lo están viendo, por todo el contorno solamente de el talón. Bien, de esta manera. Introducimos, tomamos y deslizamos suavecito. ¿Ok? Ya hice la vuelta de punto deslizado. Lo que vamos a hacer ahora es dejar este hilo un tanto largo para que lo escondamos. Cortamos, buscamos la aguja que tiene el ojito grande y la pasamos hacia adentro. Voy a acercar la imagen porque así yo también veo mejor. Ok, entonces ya estamos terminando. Pasamos y comenzamos a llevar este extremo de hilo así, ¿verdad? Hasta agotar la existencia, perdón, hasta agotar el extremo de hilo que tenemos allí. ¿Ven? Así lo vamos llevando, inclusive si llegamos a la parte donde está la plantilla, por ahí lo podemos seguir escondiendo. Y de esta manera doy por concluido el tutorial de estos zapatos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Me pueden dejar sus comentarios. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Allí me pueden enviar imágenes de sus trabajos. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda suscribirte, dejarme un comentario y dejarme un like. Gracias, gracias, gracias.